Colombianos, el día de hoy vamos a ver una publicación del periódico El País con la cual arremeten y le dicen sus verdades al uribismo y a la derecha en temas como que, por ejemplo, siempre han querido tergiversar la justicia a su favor y que Álvaro Uribe Vélez siempre ha gozado de garantías procesales y no está siendo víctima de ninguna persecución política, que esto más bien parece una pantalla de humo. Muy buena publicación del periódico El País y sobre todo este análisis político está lleno de mucha neutralidad e imparcialidad porque hablan de los dos bandos sin ninguna mesura ni sesgo político, pero es muy bueno ver cómo este periódico externo a este país extranjero se da de cuenta y es tan evidente el desfalco y las injusticias que ha cometido la derecha y el uribismo con los colombianos. Queridos amigos, también hablamos un poco acerca de esta investigación de Revista Semana, esta publicación que hacen referente a la jueza Sandra Heredia y sobre todo déjenme decirles que yo que la leí completamente más bien parece un perfilamiento y ahorita más adelante vamos a tocar este tema porque también intentan desacreditarla ante los colombianos referente al fallo que va a tomar en contra de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque miremos lo que ya dicen desde el principio, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda. Miren cómo quieren desacreditarla ante los colombianos referente a la condena que le va a dar el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, vamos a empezar con el análisis político del periódico El País. Lo titulan: tras el fallo Uribe, Colombia perderá el juicio. Vamos a empezar hablando de él. El 28 de julio del 2025 quedará grabado en la memoria colectiva como un día histórico para la justicia y una prueba de fuego para la democracia, cuando la valiente jueza Sandra Heredia pronuncie el veredicto más trascendental de su vida, absolutorio o condenatorio al expresidente Álvaro Uribe. El eco de su sentencia sacudirá la política, cruzará las fronteras y sus efectos se escucharán por décadas. Después de 67 días de audiencia, oír a 37 testigos de contraparte y 70 testigos de la defensa, Colombia sabrá el destino de Uribe en un país marcado por la polarización y donde el odio es el sello de la política. La decisión, más allá del respeto a la autonomía judicial, tiene dos caminos. Podría convertirse en símbolo de madurez política, solidez institucional y consolidación de la democracia, o ser el detonante de una profundización del ataque de la derecha y la izquierda contra el poder judicial, al que el uribismo siempre ha querido doblegar para usarlo a su favor. Escúchenlo muy bien porque este tema es muy evidente en otros medios extranjeros, como el uribismo siempre ha usado a la justicia a su favor y la ha doblegado como ellos han querido, y al que la izquierda radical señala de corrupta y entregada al servicio de las mafias. La impunidad ha sido el sello de la justicia y su mayor vergüenza. Pero miren lo que dicen acá. Hablan un poco acerca de la izquierda diciendo que pues obviamente van a señalar por qué no se condenó a alguien que habían pruebas suficientes para hacerlo. Pero miremos lo que dicen al final. La impunidad ha sido el sello de la justicia y su mayor vergüenza acá en Colombia. Entonces, de cierta manera es como que le dan la razón al pueblo. Una tercera vía sería que se convierta en elemento central de una gran reflexión nacional, serena, pacífica y propositiva, sobre un anhelo colectivo, un gran acuerdo para la reforma de la justicia y de punto final, en el que una constituyente sea una alternativa cercana que podría tomar forma en el debate presidencial de 2026. Hágame el favor. Hasta los periódicos extranjeros ven lo bueno que podría llegar a ser una constituyente, cosa que no se ve acá en Colombia. No ven lo bueno que sería el llegar y transformar el Congreso de la República, remodelarlo, hacerlo mejor para los colombianos. En Colombia los expresidentes han gozado de inmunidad e impunidad. La última vez que un tribunal decidió la suerte de un exmandatario fue en 1959. Hace más de 60 años, y se trataba del exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Ningún presidente colombiano en las últimas décadas ha sido destituido, condenado o encarcelado como en Perú, Argentina y Ecuador. Y mucho menos se ha enjuiciado a un ex jefe de Estado por graves casos de corrupción o por las alianzas
con los causantes de la tragedia humanitaria que sacude el país y ha dejado cientos de miles muertos. Esta parte la vamos a saltar porque hablan acerca de cómo empezó esta acción judicial en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. Vamos con esta parte. En el juicio han desfilado abogados, paramilitares y bandidos de toda clase, en una larga lista de testigos de la defensa, y muchos medios públicos y privados han transmitido en vivo y en directo las audiencias acusatorias. Ningún crítico puede decir que no ha habido garantías en ese juicio, ni que la justicia ha sido inferior al reto de juzgar al hombre más poderoso de la ultraderecha en Colombia en las últimas décadas, con peligrosos aliados en el exterior. La tesis del lawfare en este caso es fuego distractor. Perdona ahí por la pronunciación lawfare, creo que es lawfare, pero entonces estamos hablando acerca de la persecución política, de la cual pues la derecha siempre ha dicho que está en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, y acá dice que es totalmente ilógico, que esto más bien es un fuego distractor referente a su caso. Si la jueza absuelve a Uribe, la izquierda radical gritará impunidad y profundizará los argumentos en su narrativa de la necesidad de una ambiciosa reforma constitucional a la justicia. Si lo condena, la derecha desatará los monstruos de la intolerancia para desacreditar el fallo, acusar a la jueza de estar al servicio del gobierno. Acá quiero parar para hacer un paréntesis porque ya lo están haciendo. Miremos que ya están diciendo que supuestamente la jueza es de izquierda. Se están anticipando a su fallo. Entonces miren cómo ya empezaron a desacreditarla antes de la condena del señor Álvaro Uribe Vélez. Presionar la absolución en la segunda instancia, exigir la demolición de la justicia y hasta pedirle a Trump que, al igual que en Brasil, amenace con imponer aranceles exorbitantes a Colombia si no se exonera al condenado. Todo ello impactará de frente la campaña electoral del 2026. La propuesta de recorte de ayuda a Colombia del senador ultraconservador Díaz Balar en el Congreso de Estados Unidos quizá lleve ese mensaje implícito. De ser adverso para el acusado, además las redes sociales se convertirán en el campo de batalla ideológico de victimización de Uribe y ataque feroz contra la jueza, el senador Cepeda y el presidente Petro, al que buscarán vincular como influyente en la decisión judicial. La narrativa de la derecha buscará que Uribe quede en la historia como víctima y no como condenado. Hágame el favor, porque esto es algo que sí creemos la gran mayoría de colombianos. Si se llega a condenar a Álvaro Uribe Vélez, lo primero que van a hacer los medios de comunicación y sobre todo la derecha y el uribismo es a decir que es una víctima más de un proceso judicial mal ejecutado en Colombia. Y eso lo vamos a ver más adelante, queridos amigos, cuando se condena al señor Álvaro Uribe Vélez. Para el acusado seguirán otras instancias hasta que quede en firme la sentencia, y en todo caso sigue siendo impensable aún para la mayoría de los colombianos ver al exmandatario como la pinta el influyente caricaturista matador, vestido con pijama de rayas y una bola de plomo atado a un tobillo. Al fin y al cabo, Colombia no es Perú, ni Uribe es Fujimori. Lo evidente es que la derecha buscará convertir un fallo favorable en una carta ganadora en las elecciones de 2026. Esta parte la resalté en rojo porque es muy cierta. Y eso que pues él dice que en cuestión de un fallo favorable, pero no. Si el fallo no es favorable, también lo van a convertir a su favor, porque si Uribe se condena, lo primero que van a decir es que la justicia está siendo manejada por el presidente Petro y que ahora hay que salir de ese tramullo que tiene porque se está volviendo igual a Venezuela. Eso es lo que vamos a ver. Y si fallan a su favor, pues obviamente también lo van a exaltar diciendo que el que nada debía, pues nada temía, que él siempre era inocente, que él siempre era bueno. Entonces son cosas muy relevantes y sobre todo muy predecibles que van a ocurrir en torno a todo esto. Para finalizar, dice, el expresidente Uribe no es cualquier acusado, se trata de uno de los más destacados protagonistas de la política nacional en los últimos años, aupado en su popularidad
tuvo el coraje de cambiar la Constitución para reelegirse en 2006 y de no haber sido por la valentía de la Corte Constitucional, se habría hecho elegir indefinidamente, cambiando la carta política a su antojo y perpetuando la guerra y la violación de los derechos humanos como sello de su poder intimidatorio. Oigan muy bien, queridos amigos, porque acá vemos cómo le dicen sus verdades a la derecha y al uribismo. Estaban siempre usando las violaciones de los derechos humanos como sello de su poder intimidatorio. ¿Cómo lo ven, queridos amigos? Muy destacable este análisis político que hacen referente al fallo del señor Álvaro Uribe Vélez en el periódico El País. Ahora vamos a tocar este tema de la publicación de la revista Semana, con la cual perfilan a la jueza Sandra Heredia y la desacreditan delante de los colombianos. El título, la historia de la jueza que fallará sobre Álvaro Uribe, su familia en el Tolima es conservadora, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda. Voy a tocarles brevemente algunos puntos importantes de esta publicación donde hablan de sus familiares, de su trabajo, de las veces que ella viaja allá al Tolima a visitarlos y sobre todo de que supuestamente ella es de izquierda. Este motivo lo usan para desacreditarla delante de la derecha y el uribismo. Dice lo siguiente: le gusta el fútbol, de línea progresista, pero nacida en una familia conservadora. Semana reconstruye la historia de la jueza que decidirá la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya que nos dicen que es progresista, en el título que es de izquierda. Entonces, miremos cómo ya la están juzgando. Si la familia hubiera podido impedir que Sandra Heredia juzgara o absolviera al expresidente Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, lo habría hecho al precio que fuera, pero no tienen ese poder. A la abogada le tocó llevar esa investigación por reparto y desde entonces carga entre pecho y espalda la responsabilidad sobre el fallo que proferirá este lunes 28 de julio y que tiene especulando a distintos sectores políticos. En Alpujarra, Tolima, un municipio que comparte su patio con el Huila, ubicado a 162 kilómetros de Ibagué, donde nació Heredia, su familia está con los pelos de punta. Miremos que acá ya empezaron a hablarnos acerca de la familia de la jueza. No habla del tema, no quiere que se mencionen a sus integrantes en las historias que se escriben en los periódicos sobre la jueza 44 penal del circuito de Bogotá y no pretenden pagar algún precio por la decisión que profiera la abogada, octava de 9 hermanos. Vamos a pasar esta parte porque pues simplemente hablan acerca de los habitantes y todas las personas que hay allá y que supuestamente pues todas son conservadoras y están a favor del señor Álvaro Uribe Vélez. Dice, sin embargo, Sandra Heredia, a juzgar por los recuerdos que tienen algunos de sus compañeros de colegio con los que habló Semana, es progresista. Incluso la califican como una persona con ideología de izquierda. Una vez siendo profesional, llegó hasta Alpujarra, hablamos con ella y nos daba a entender que estaba en contra de los gobiernos de derecha. Era muy marcada en la izquierda, contó otro amigo, quien también pidió reserva de su identidad. Estudió su primaria en la Escuela Urbana de Niñas, una institución pública porque su familia no tenía mayores recursos económicos, y se hizo bachiller en el colegio Felisa Suárez de Ortiz. Ya con esta parte del colegio que es Felisa Suárez de Ortiz, sabemos que prácticamente cualquier persona uribista o de extrema derecha puede ir a preguntar por ella en ese colegio y va a encontrar indicaciones y datos muy certero referente a la jueza. Entonces, esto es algo grave porque el perfil de la jueza había que tratar de mantenerlo siempre en privado, más oculto, en reserva, porque está ante una condena muy trascendental en el país. Ocupó los primeros lugares académicos en el bachillerato, coinciden dos de sus compañeros de la época, era consagrada al estudio, a la lectura, le apasionaba jugar fútbol y siempre quiso salir de su pueblo, trascender fronteras y vivir en Bogotá. Cuando uno hablaba con ella, protestaba contra la inconstitucionalidad, el gobierno y el Estado. Era una mujer rebelde, la describieron. Con esta parte de mujer rebelde, pues ya sabemos que quieren hablar un poco acerca de la izquierda y sobre todo, pues ese
esa caracterización que siempre se le ha dado a la izquierda de ser rebeldes. Entonces miremos cómo ya le están enfocando a través de ese ámbito político. Antes de graduarse como abogada acudió al SENA en Girardot y estudió matemáticas y estadísticas. Ya con el título de abogada se especializó en Derecho Constitucional, Ciencias Penales y Criminológicas y Derecho Procesal. Acá pues se nos están dando a entender un poco más acerca de los estudios de la jueza. Acá en esta parte donde podemos ver que dice Luz María Sandoval, que bueno, fue la jueza donde trabajó también. Entonces nos están destacando dónde elaboró la jueza Sandra Heredia y sobre todo más adelante cuántas veces tenía ella pensado viajar allá a Alpujarra, Tolima. Entonces, queridos amigos, esto es un tema muy grave porque, pues, por un lado se está tocando lo que sería los familiares de la jueza Sandra Heredia para ejercer más presión sobre ella y sobre todo miren cómo tratan de desacreditarla diciendo que es de izquierda y sobre todo más adelante lo que pasa es que esto es una investigación bastante larga, no sé en qué parte está, creo que está por acá, en la cual pues hablan que ella siempre estuvo en contra de Uribe en las audiencias. Entonces, miren cómo ahondan más sobre esa supuesta oposición que tiene ella en contra del gobierno de derecha, diciendo que Petro fue el que la puso para hundir a Uribe. Entonces, queridos amigos, hasta acá el video. Ahorita en la descripción pues les dejo ahí el link de las dos columnas por si desean revisarlas muy bien. Entonces, no siendo más, queridos amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.